Y listo. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Nuevamente, muchísimas gracias por, pues, los que nos estén viendo, los que nos alcancen a ver. Muchísimas gracias por estar aquí. Tuvimos, tuvimos un poco de problemas con la conexión, tuvimos un poquito de problemas por cuestiones de lluvia, pero no queríamos dejar pasar esta oportunidad para que pudiéramos hablar de este tema que para mí en lo personal se me hace muy importante, ya que pues es un tema que a todos nos está perjudicando por igual y que nosotros a través de nuestras acciones también estamos contribuyendo a que esto vaya cada vez más rápido o cada vez vaya más lento. Y bueno, muchos eh, por el título, pues sabrán de qué estoy hablando. Estoy hablando del cambio climático, que como lo pudimos ver, parte de los problemas que tuvimos fue precisamente fue una de las causas, que apenas están, bueno, no que apenas, sino que ya se están viendo reflejadas con relación a este tema, que es el cambio climático. Ya la lluvia pues nos pegó, nos perjudicó e hizo que pues tuviéramos que salir en este caso a nuestra invitada, que ya la conocerán. Y entrando un poquito en tema con nuestra invitada, es una gran amiga, una gran compañera. Ella estudió en la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, es compañera, es colega, es bióloga y pues bueno, ella tiene una iniciativa muy padre que es difundir ciencia, que es la divulgación de la ciencia, que es difundir literalmente ciencia de una manera muy sencilla. Es un poco lo que nosotros tratamos de hacer, que es divulgar ciertos temas, divulgar conocimiento sencillo a través de publicaciones, a través de internet, que precisamente lo que les mencionábamos en episodios pasados. Nuestro objetivo como Papilio es difundir ciencia, llegar a más lugares, bueno, llegar a más personas que tal vez no estén inmiscuidas en el tema de la biología, de la conservación, del cambio climático y que puedan entenderlo. Entonces, bueno amigos, ya no alargaré más esta introducción. Solamente les quería pedir un gran favor. Si pudieran, las personitas que nos están viendo, si pudieran compartir para que más personas nos pudieran llegar a ver, ya que pues hicimos un primer en vivo, pero no se pudo por distintos problemas. Entonces ahorita lo estamos repitiendo, lo estamos haciendo nuevamente. Entonces si pudiéramos contar con su apoyo, compartiendo un poquito la transmisión, se los agradeceríamos muchísimo para que pueda llegar a más personas. Pero bueno, amigos, ahora sí, entrando en materia, ya nos está esperando nuestra amiga Ari. ¿Qué? Aquí está. Hola Ari, ¿cómo Hola, estás? hola. Pues ya Después de, aquí, por fin. sí, después de tantos problemas, después de tantos, pues sí, problemas que no están al alcance de nosotros, pues bueno, ya estamos ahora sí, aquí con todos ustedes. Ari, muchísimas gracias realmente por el esfuerzo que hiciste, que es titánico, que se fue para los que no supieron rapidísimo, Ari ya estaba con nosotros, pero llegó la lluvia, se le fue la luz en su casa, pues obviamente no tenía internet, se fue corriendo a un café internet, a un café, perdón, a un café, y bueno, por cuestiones técnicas no se escuchaba bien el audio, pero ya la tenemos aquí, realmente te agradecemos, Ari, yo te agradezco por esta labor titánica. Y pues bueno, ya estamos aquí para hablar de esas pequeñas acciones que podemos hacer para detener un poquito el cambio climático. Sí, Y justamente, no sé si me escuchan bien. sí, se escucha perfecto, Ari, sí, se escucha perfectísimo. Ahora sí, nada nos detiene. Pues sí, no, al contrario, yo quería pedirte una disculpa porque fue como, se me salió de las manos. O sea, de verdad no había luz, nada de esto estaba, ni el internet, nada. Y pues faltaba como muy poco, y entonces estaba como buscando como para poder, completar la charla, porque pues sí, justo mi idea es justamente compartirles y divulgarles toda la información posible para que todos estemos como muy al pendiente de qué es el cambio climático, qué lo está afectando, cuáles son los factores que están involucrados, cómo nos afecta a nosotros y también sobre todo qué podemos hacer, ¿no? Porque a veces es muy frustrante ver
que algunas especies están siendo desplazadas, que vemos, no sé, tortugas que le sacan popotes de la nariz Claro. y no sé, es preocupante y creo que todos podemos hacer algo, aunque sea muy pequeño, pero pues sí, podemos hacer algo para mitigar esto o para enfrentarlo y qué mejor que compartirlo con primero con nuestras comunidades, con los amigos que nos ven y ya después si van compartiendo la información, pues mucho mejor, así se hace como una bola de nieve en la que Sí, así todos es. estamos participando y todos tenemos como conciencia de lo que sucede. Así es, Ari. Y de hecho, aquí lo que te comentaba en el primer live Uh-huh. es que muchas veces pensamos que este tema del cambio climático es un tema que no está en nuestras manos poder cambiar, que si yo hago acciones, que si yo tomo cierta acción para detener un poquito esto, no va a servir de nada, porque dicen, o sea, yo soy uno contra los millones que hay en el planeta, pues no va a hacer nada, pero realmente Ajá. ese es el chip que tenemos que cambiar, porque si uno empieza desde casa, que creo yo que es donde tenemos que iniciar todos, desde casa, Sí. se puede hacer un gran cambio. Ya no solo serás tú, si se lo transmites a tu familia, ya no será uno, sino serán 10, serán 5 los que conformen tu familia. Entonces, realmente creo yo que esta charla en especial es muy importante porque cambia el chip de las personas para ver y saber que con pequeñas acciones realmente podemos hacer un gran cambio. Híjole, 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 híjole. Ojalá y no se vaya la señal. Si no, Ari, ¿me escuchas? Ari, bueno, bueno, bueno. Bueno, en lo que regresa Ari, yo como les comentaba, amigos, hemos ya platicado en anteriores en anteriores episodios del podcast, que hay realmente muchas cosas en las cuales podemos hacer esos pequeños cambios. A través de los episodios hemos hablado de distintas cosas que podemos hacer desde casa. Perdónenme tantito, ahí está, desde casa para poder realmente llevar este tema un poquito más ameno. Ahí está, ya está de regreso. Listo. Ya. Sí, no te preocupes. Lo que les platicaba, los que les platicaba a los que nos están viendo, pues es que realmente podemos hacer diferentes cambios. Hemos hablado de algunos ya en el podcast. El primero que recuerdo yo y que viene desde un episodio ya, si no me recuerdo, más de 10 episodios, venimos hablando del desarrollo sustentable, en el cual hemos hablado de alimentación sustentable, que ahí hablamos de un cambio en nuestra alimentación, por muy básico que se vea, por muy pequeño, es muy importante porque hemos perdido hasta hemos perdido la importancia de saber de dónde vienen nuestros alimentos y que desde ahí podemos hacer un gran cambio. Platicábamos rapidísimo en ese podcast, que si no lo han visto, sí, la verdad vale muchísimo la pena, de verdad, porque nuestro invitado nos habla de cosas muy padres. Pero bueno, nos habla Ari que podemos hacer un cambio desde la alimentación si consumimos, por ejemplo, alimentos locales. Alimentos locales creo que pudiera ser un gran cambio, ya que pues los alimentos, platicábamos ahí, que podemos traer ya alimentos de cualquier parte del mundo. Podemos traer cerdo de España, podemos traer diferentes alimentos que ustedes ni se imaginarían de cualquier parte del mundo, pero todo lo que conlleva el traerlo hasta tu mesa es lo que no nos damos cuenta que genera un impacto importante. Ari, no sé si quisieras comenzar con esto o quisieras agarrar otro tema. Yo nada más estaba poniendo en contexto a los que nos están escuchando y viendo, pero adelante, Ari, adelante, adelante. Oh. Sí, te escucho. Ah, caray. Se veía como entrecortado. Está regresando la señal. Ah, perfecto. Este, pues sí, justamente creo que lo que mencionabas es muy importante, ¿no? Creo que más que solamente un problema que es que el cambio climático es saber si nuestra propia existencia tiene como algo que ver
y cómo podemos como ir cambiando el esquema, cómo podemos ir cambiando las formas de consumo, que creo que es como de las cosas más importantes que habría que hacer, ¿no? Creo que lo que yo había visto en los episodios anteriores de los podcasts, de las transmisiones en vivo, era que justamente ustedes se enfocaban como a lo que decías de una alimentación sustentable, una filosofía de vida que vaya más hacia algo que sea como más sostenible, ¿no? Que sea como en equilibrio con nosotros, como, o sea, con como en equilibrio con el aprovechamiento de los recursos. Entonces, creo que en ese sentido sí, ahí sí pudiera como aportar algo, porque creo que a veces no nos damos cuenta de qué es lo que compramos, si de verdad lo necesitamos, o incluso sobre cómo fue hecho, ¿no? Porque a veces las cosas pueden contaminar incluso de la forma en que se producen. Entonces nosotros sí tenemos que tener un poco más de conciencia, ser un poco más críticos con la forma en que cómo compramos las cosas y que ahí pueden haber pequeñas acciones que pueden hacer el cambio. Oh, no. ¿Jan? Ah, caray, yo estaba hablando y con el micrófono apagado. Discúlpame. Yo lo que decía es que más que, bueno, aparte del consumo, o sea, tengamos bien en claro todo, parte de servicios, parte de lo que usamos. Hemos hablado del consumo de los alimentos, hemos hablado del consumo de los recursos, como es el agua, como es la madera, como es miles, bueno, muchas otras cosas. Entonces, creo yo que ese es el sentido que hemos perdido a lo largo de los años. No sé si anteriormente lo tuvimos. Creo que no, pero ya es tiempo de empezar a hacer este cambio. No sé, ¿tú qué opinas, Ari, con respecto a esto? ¿Lo hemos perdido a través del tiempo o realmente nunca tuvimos esa conciencia de saber de dónde vienen nuestras cosas? Yo creo que lo hemos perdido. Creo que sí me tendría como que meter como un poquito a los temas políticos y sociales, porque creo que cuando las sociedades eran como un poco más pequeñas, había como un poco más de conciencia. No vamos lejos, todavía hay como comunidades rurales eh, y ciertas congregaciones sociales que van más allá, van más allá se encuentran más en los países en desarrollo, como al menos yo he visto en la India o en las comunidades indígenas aquí en nuestro país. Entonces ellos como que sí tienen como una conciencia como más completa, bueno, no más completa, creo que están como un poco más conscientes de que la forma en que ellos extraen sus recursos implica mucho en qué tanto pueden aprovechar de ellos y que justamente, o sea, tienen que cuidarlos porque de ellos de ahí viven, ¿no? Y Claro, nosotros que ya como enfocado más como a las ciudades, a las metrópolis, quizá ya nos enfocamos más en el vivir día a día que en preocuparnos como en, no sé, cómo se hizo o cómo es que la manzana que me estoy comiendo ya llegó a mi mesa, ¿no? claro. Entonces, o la ropa que nosotros usamos, ¿no? ¿Con qué objeto? Bueno, más bien, ¿cómo fue hecha? Si en algún momento implicó, no sé, cosas o impactos ambientales que a lo mejor pudieron haberse evitado. Entonces sí pienso que como sociedad hemos estado como igual perdiendo como un poco la noción sobre esto y sí es importante. Ojo, no digo que todas las personas somos como muy descuidadas con el tema. Yo creo que hay personas que incluso ya están haciendo como investigaciones al respecto e incluso ya hasta creo que de repente hay como documentales o programas en los que te dicen cómo se hizo tal cosa, ¿no? Y este que incluso resultan ser como muy entretenidos, pero más allá de entretenernos, creo que también hay que ser como más críticos sobre para qué se hacen las cosas y cómo se hacen y más que nada si nos sirven, ¿no? Porque creo que mucho de la acumulación de plástico o de la contaminación se debe a que hay muchísimo consumismo y Claro. consumimos porque eh, quizá a lo mejor sí haya necesidades,
pero ya llega un punto en el que ya esas necesidades se rebasaron, ya no es como solamente algo que tengamos que comprar por necesidad, sino porque ya hay cosas que ni siquiera podrían ser como útiles, simplemente son porque, no sé, supongo por propaganda o dinero. Y yo creo que porque se puede, ¿no? Ya ahorita ya es más fácil traer cualquier cosa de cualquier parte del mundo. Ya hemos visto que traemos ropa, que traemos alimentos, que traemos cualquier parte, de cualquier parte del mundo, cualquier cosa. O sea, realmente creo yo que es por eso, que ya es más fácil, ya con esto también del internet y con las conexiones que hay entre país y país, ya podemos pedir algo que está súper lejos de nosotros en China, en Japón, bueno, de nosotros que estamos en México, creo yo que ya no importa de dónde esté el producto, ya lo podemos traer aquí, ¿no? Y con respecto a los servicios que tal vez son más locales, como el agua, como la luz, también hemos perdido como esa conciencia, ¿no? De cómo se están generando, qué se está haciendo para que nosotros tengamos la luz que tenemos ahorita, para que tengamos el internet que ahorita estamos ocupando, etcétera. Creo que hemos perdido un poco. Y bueno, antes de adentrarnos, Ari, yo quisiera invitar a nuestros amigos de que nos ayudaran en compartir para que más personas pudieran unirse y esto sea más más nutritivo, perdón. Y segundo, que dejaran un comentario para que esta charla sea dinámica, sea más amena. Si tienen alguna opinión, si tienen alguna pregunta, si tienen, tal vez ustedes ya están haciendo algo en sus casas, por muy pequeño que sea algún cambio, creo yo que es muy importante y creo que podría nutrir muchísimo la plática de ahorita. Ari, si te parece bien, en el live, en el primer live que habíamos hecho, estábamos platicando de un recurso muy importante, que era el agua, ¿no? Que Ujú. ahorita causó estragos en nuestra charla, pero que es muy importante. No hablábamos del recurso hídrico, del agua. No sé si quisieras comenzar por ahí, ¿qué te parece? Sí, pues sí, como tú lo habías dicho, tuvimos un pequeño percance porque donde la zona donde yo vivo, que es como por la delegación Iztacalco, no suele ser como una delegación como muy relacionada como a cercana a los bosques o que haya, ¿qué será? Como Zonas de tiendas amortiguamiento. Oh, básicamente histórico en el que haya como mucha agua, ¿no? A excepción de igual de Circuito Churubusco, porque antes me parece uh-huh. que sí, en sus años un río, pero bueno, en otras delegaciones como creo que en Álvaro Obregón, Magdalena Contreras, Xochimilco, en los lugares donde de repente llueve y sí suele llover como muchísimo. Entonces, al menos yo me he dado cuenta aquí que en esta zona empieza a llover de la nada y cae demasiada agua o graniza. Entonces, en lo particular a mí, ahorita llovió y llovió tan fuerte, hubo como tormenta eléctrica y por eso fue que se fue la luz. Entonces tuve que correr para completar la plática con ustedes. Pero bueno, el punto aquí es que nosotros lo que de repente hacemos, al menos en el departamento, y que también hacemos en casa de mis papás, es que ellos de repente sacan, no sé si tenemos, no sé, unas dos, tres cubetas y están limpias, no están ocupadas, las sacamos a que recolecten de lo que cae de la lluvia, ya sea que sea muy poco, que sea mucho, lo que puedan recolectar de agua es uno de los primeros pasos que podemos hacer para justamente aprovechar estos fenómenos, ¿no? Últimamente, y de hecho esta es una época como de huracanes, pero ahora de repente ya hasta no se sabe, ya el cambio Uh-huh. climático ya ha sido como un bastante severo, ha cambiado mucho el clima y el tiempo en diferentes ciudades. Entonces creo que ahora las lluvias son como más profusas, son más intensas. Entonces, qué mejor que utilizar los recursos hídricos que están a nuestro alcance. Y Claro. pues esa agua, como mencionaba desde el principio, la podemos utilizar para incluso regar las plantas, para bajarle al baño, para lavar ciertos, no sé, ciertas prendas que a lo mejor no requieren de que el agua esté en su totalidad limpia, pero siempre se puede reutilizar, porque al final el agua es un recurso hídrico que podemos siempre estar utilizando y que siempre es necesario. Así es. Entonces, hay comunidades en las que a veces ni siquiera tienen como el recurso hídrico como entubado, no tienen los servicios de agua como tal. Y si nosotros lo tenemos, ¿para qué desaprovecharlo? Sino también reducir un poco el gasto, ¿no? Como te decía, lo que nosotros hacemos es aprovechar las cubetas
y cuando de repente toca, no sé, limpiar la casa, ocupamos esa agua, a veces la ocupamos incluso para lavar trastes y bueno, yo sé que en algunas ciudades las características del agua pluvial es muy diferente, entonces sí sería ideal que nosotros checáramos, por ejemplo, en las páginas de gobierno suele haber información con respecto a la calidad del agua de la zona. Entonces yo les recomiendo que puedan meterse a esos sitios, porque yo lo que hice fue justamente ingresar al sistema de aguas de aquí de la Ciudad de México y pude investigar cuáles eran las características del agua pluvial, o sea, el agua de Ujú. lluvia de la ciudad, que si estaba ácida, si era, qué tipo de elementos traía cada vez que hacen monitoreo, y con eso nos podemos dar una idea para qué la podemos utilizar. Claro, Porque hay situaciones en las que el agua que nosotros colectamos pues puede estar muy ácida o muy alcalina, puede tener, no sé, otros contaminantes que a lo mejor nosotros no lo vemos, pero existen. ¿Por qué? Porque es una ciudad que está muy contaminada. Hay, a veces pareciera que estamos respirando porquería, porque es una ciudad está llena, es una metrópoli. Entonces, es importante que si ustedes se van a dar a la idea o al primer paso de empezar a aprovechar los recursos hídricos como el agua pluvial, pues podríamos empezar primero por revisando cómo son las características de la lluvia en su zona y con eso poder enfocar a qué la pueden utilizar, ¿no? Por ejemplo, lavar el auto, como tú decías, lavar de repente o regar las plantas. Yo de repente la he utilizado como para lavar, no sé, tenis, ¿no? Que de repente no importa mucho que si se maltratan o algo así, entonces esa agua puede ser utilizada de esa forma claro. y sobre todo porque, como una vez mencionaste tú, nos ayuda a reducir como el gasto o la cuota que nosotros pagamos de agua. O sea, que no es mucho en realidad porque creo que me parece que el agua es subsidiada, pero de todos modos, o sea, reducir nuestro uso, aprovechar lo que tenemos va a ser el cambio, porque de por sí ya en la ciudad hay mucho tandeo, o sea, ya no hay, creo que ya no hay zonas en las que ya no haya como que de repente eh, esquemas de tandeo por lo mismo, porque ya los recursos hídricos del país se están agotando. Cada vez los ríos se hacen más pequeños, cada vez están más contaminados. Y no hace mucho, de hecho hace poco creo que en las redes estaba apareciendo que locatarios en Chihuahua estaban defendiendo uno de sus recursos, su presa, para que el recurso hídrico no fuera utilizado en otro país, porque me parece que se estaba utilizando en Estados Unidos. Ok, Ese es el punto, ¿no? Sino también es hacer conciencia de que los recursos cuestan, nos están sí, costando, cada vez son menos. Y si nosotros los de la ciudad la estamos padeciendo, o sea, los de las comunidades como más pobres de nuestro país, se las ven peor que nosotros. O sea, ellos tienen que vivir a veces con cubetas de agua a la semana y eso depende mucho de qué tan lejos esté su recurso. Entonces, sí tenemos que ser como más conscientes y cuidarla bastante, ¿no? Yo sé que estamos en medio de una pandemia en la que sí es súper necesario lavarte las manos, pero si puedes justamente recolectar agua, si tienes, no sé, un bote lleno o de esos como botes como de basura que de repente ujú, son como tan muy grandes, los pueden sacar, pueden, no sé, coordinarse con su familia para que la basura se saque diario y esos tambos puedan utilizarlos para llenarlos de agua. Y asimismo aprovechar esa agua para lavar los baños, como te decía. Eso es lo que nosotros hacemos aquí en el departamento, bueno, con mis roomies. Y pues cuando quieran dedicarse a esto, o sea, neta no les quita nada de tiempo, solamente es literal poner la cubeta, el tambo, cerca de un chorro de agua o cerca de las cornisas y se va a llenar. Se les juro que se llena muy rápido y aparte de esto, pues lo pueden utilizar para N cosas. claro. Y en un momento creo que pasó que en la ciudad se fue el agua en casi la mayoría de las delegaciones, porque creo que arreglaron una tubería enorme. Entonces, yo creo que es un buen hábito para que cuando llega a suceder este tipo de situaciones en las que nos quedamos sin agua por así a nivel ciudades, pues lo puedan poner en práctica y ya no sea algo como algo como que te dé flojera, como algo que digas no puedo, sino porque esto está pasando ya ahorita, ¿no? En el 2020. Si nosotros pensamos en un futuro, probablemente el recurso hídrico cada vez sea mucho menor, porque cada vez hay menos, el cambio climático está favoreciendo que haya menos recurso hídrico de agua salada, de agua dulce, entonces cada vez hay incrementa el nivel del mar por el mismo derretimiento de los polos, entonces sí es algo de lo que tenemos que estar como conscientes. Y pues sí, no sé si
se haya interrumpido un poco o si me haya sido No, clara. no, no. Sí, y de hecho, uno de los puntos que comentábamos anteriormente era que precisamente podríamos desde casa, platicábamos en el podcast de arquitectura sustentable, que las instalaciones, bueno, las casas o departamentos que se están haciendo nuevos ya están tomando este recurso más en serio, por así decirlo. ¿Qué es lo que están Sí. haciendo? Ya están haciendo captadores pluviales, ya están captando el agua de lluvia en cisternas para que esa pueda ser ocupada por lo menos para el baño y ya no se ocupe del recurso, ¿no? Del agua potable para por lo menos este recurso. Se me hace muy interesante, se me hace también muy importante y y con esto a qué voy, que no es porque si, yo no tengo una casa nueva, no puedo empezar a hacer esto. Tú ya diste unos ejemplos que creo que son muy claros, perdón, son muy fáciles que realmente todos podemos hacer en nuestro patio, en nuestra azotea. Podemos poner realmente los botes si se llenan. También a lo que iba con que no es necesario que tenga que vivir en una casa que esté recién construida o en un departamento, porque de hecho aquí hay un comentario de nuestro amigo Sergey Axel, que nos dice que la Ciudad de México está instalando captadores pluviales y funcionan muy bien. Estos, si se acercan a su delegación con sus delegados, pueden ir para inscribirse. Si no me equivoco, pueden inscribirse en una lista en la cual nada más es cuestión de inscribirse, esperar algunos requisitos y te los van a instalar. ¿Esto qué hace? Pues bueno, puede que ahora tú en tu casa, en tu departamento, puedas ocupar este recurso y así podamos vernos beneficiados todos, ¿no? Como dijimos y como tú ya dijiste, Ari, si no lo quieres hacer por el medio ambiente, pues hazle por tu bolsillo, porque muchas veces, y yo sí he conocido a personas que a mí no me importa, y mejor llégame por el billete y ahí sí te voy a hacer caso, ¿no? Entonces, son acciones muy fáciles, todos lo podemos hacer y ya iniciamos con el primero y es con un recurso muy importante que no todos lo tenemos al alcance de nuestras manos, como Ari ya bien lo mencionó. Hay poblados enteros que no tienen una sola gota de agua y así es como se ven beneficiados. Sí. Y invitarlos, amigos, ¿ustedes qué acciones están tomando con este recurso? ¿Están poniendo cubetas? ¿Ya tienen un captador de agua? ¿Qué es lo que están haciendo? Y si no lo están haciendo, que se lo propongan con metas a corto plazo, sencillas, si tienen igual alguna solución ante esto, que creo yo que poner botes es lo más sencillo y lo más fácil y al alcance de todos, pero que nos retroalimentemos entre todos, porque sabemos que los que vivimos en ciudad vivimos una cosa, los que vivimos tal vez fuera de la ciudad en el campo también vivimos otra situación completamente distinta. Pero bueno, vamos a ver, creo que se congeló Ari, vamos a esperar a que le regrese la señal. Pero bueno amigos, sí es muy importante y como lo decía nuestro amigo Sergey, ahí está, estamos de nuevo. Listo Ari, Perfecto. listo. Y sí, yo creo que es un recurso muy importante que tal vez hemos dejado porque todos, o por lo menos aquí en la ciudad, la gran mayoría está al alcance de abrir nuestra llave. Entonces, pues no sé, Ari, no sé si tengas algún otro comentario o tal vez pasamos con algún otro recurso que hay muchos, ¿eh? Y de verdad hay tela de dónde cortar por donde lo quieras ver. Sí, hay mucho. Sí, igual les quería comentar como un tema que a lo mejor de repente sí es como importante. Por ejemplo, en mi caso, hace poco compartí como un pequeño tip, el cual era consistía en básicamente cómo lavamos los elementos para cocinar. Yo hice una pequeña explicación sobre que de repente a veces nosotros no tenemos idea de cuánto gastamos al cocinar, por ejemplo, en este recurso que estamos hablando, que es el agua. Y bueno, lo que yo les recomendaba es que, por ejemplo, al momento de lavar el arroz, que es algo que es una comida que se come en muchísimas partes del mundo y también es parte de la canasta básica, al menos aquí en nuestro país. Claro. Entonces, esto quiere decir que regularmente las personas sí suelen pues cocinarlo, es algo muy frecuente que se cocine
y a veces no tenemos en cuenta como qué tanta agua gastamos al momento de cocinar, al momento de lavar los vegetales. Y algo que nosotros, bueno, que yo me di cuenta que estoy analizando, que estoy investigando, es que sí se gasta mucha agua a veces cuando nosotros lavamos, no sé, las semillas y los vegetales. Entonces, uno de los tips que yo les puedo pasar también en este momento es que al menos cuando lavamos el arroz o semillas, siempre suele gastarse entre 30 y 50 litros de agua. Y pues si lo piensan, o sea, a lo mejor pues sí son 30, 50 litros, quizá no es mucho, pero a veces con ese tip, o mejor dicho, con ese tip pueden gastar a veces solo dos. Y a lo mucho, o sea, 2 litros, siento que a comparación de gastar 30 o 50, sí hace mucho la diferencia. Claro. Y básicamente consiste nada más en que ustedes, por cada taza de arroz que vayan a cocinar, ustedes tienen que usar 2 tazas de agua. Entonces lo que hacen es nada más poner el agua a hervir, no debe alcanzar el punto de hervor, no debe estar burbujeando, simplemente es que el agua esté caliente. ¿Por qué? Porque el agua sirve para, el agua caliente le va a servir al arroz para que pueda sacar como todo el polvo, toda como la harina de arroz que ¿Mm? regularmente se, y eso puede ayudar a que lo lave, a que se lave la semilla y en sí nosotros no la podemos como, el cereal, perdón, nosotros lo podemos consumir. Entonces, ya lo había compartido anteriormente, pero les puedo dar como generar otra publicación para que ustedes vean cuál es la diferencia. Pero como les decía, simplemente es nada más hiervan el arroz, perdón, hiervan agua, eh, o calientan agua al punto de hervor y justo en ese momento la apagan a la lumbre, depositan la cantidad de arroz que ustedes iban a cocinar, la revuelven un poquito y con el resto la pueden empezar a colar y con, no sé, con otra tacita de agua pueden enjuagar el resto que haya quedado en los utensilios que estén ocupando. La idea con esto es que ustedes disminuyan el gasto de agua y cada vez sea como menor el impacto del gasto de este recurso hídrico, porque pues al final de cuentas también es un beneficio para su bolsillo y Claro. también sí sirve que vamos cambiando estos hábitos de estar gastando agua de manera, pues no sé, a lo mejor no nos damos cuenta y sí puede ser un gasto que es importante. Claro. Entonces, Perdón, Ari, perdón, disculpa. no lo siento, voy a volver a intentar como compartirles como toda la idea para que ustedes puedan checarlo. De todos modos, como estoy intentando difundir toda la información y los tips, los pueden encontrar en mi Facebook o en mi página de Instagram. La página de Instagram lo tengo como historias destacadas y ahí lo pueden ver ya bien explicado como detalle con detalle, qué material necesitan. Son como utensilios básicos de cocina y les explico más o menos, incluso con fotitos para que se les sea como más fácil. Esto es como incluso muy rápido, es más fácil que estar tardando unos minutos lavándolo al flujo del chorro de lavadero o de lavabo, de lo que utilicen. Entonces sí es mucho más fácil y me gasto menos agua y esto aplica para todas las personas que cocinamos arroz. Claro, claro. Y si lo ponemos en contexto, Ari, ¿cuántos garrafones son? Si nos vamos hasta el límite que son 50 litros, Ujú. son 2,5 garrafones, ¿no? Sí, son de Ajá, 20 litros el garrafón, si no me equivoco. sí, justamente. Entonces son 3 garrafones de agua, si los vemos así. ¿Cuánto costará un garrafón de agua? 15 pesos, 10 pesos. Y bueno, yo sí he visto como si hay muchos precios, pero bueno, si lo ponemos en contexto, imagínense 3 garrafones de agua. Bueno, 2,5, casi 3 garrafones, es realmente mucho para que pongamos en contexto más o menos cuánto es, ¿no? Y tengamos como una medida. Realmente es muchísimo, ¿no? Sí. Ujú. Y es como tú bien dices, un alimento de la canasta básica que si no la comes diario, pues si lo comes una vez a la semana, Sí, dos tal vez, o sea, depende, ¿no? Pero sí es muy importante y esa información que tú das, ese tip es buenísimo, buenísimo. Yo creo que si buscamos un poquito más, podríamos encontrar tal vez para otros alimentos, pero para el arroz, yo creo que comenzar con ese tip es indispensable. sí, incluso de hecho hay ahora también algo que les quería recomendar, es que hay incluso cierto tipo, bueno, ciertas empresas que se están enfocando en generar, no sé, ay, olvidaba el nombre de este tipo de, son como Microdin, son como estos productos que son para limpiar vegetales.
Entonces, hace poco compré uno, pero ya se me acabó porque lo utilizaba mucho. Pero no recuerdo el nombre de la marca. Es una marca mexicana y lo único que hacen es utilizar ácido cítrico y igual creo que yodo. Y lo único que hacen es dispersarlo Ujú. con un, Ah, ¿cómo se Sprite, ajá, a través de spray, solo lo rocían en las verduras, como ya sea eh, la mayoría de que nosotros infectamos, ¿no? Como lechuga, este, mm, lechuga, espinacas, ese tipo de verduras que siempre hay que desinfectarlas. claro. Usted puede utilizar este tipo de productos que, aparte de que son mexicanos, son productos que favorecen como menos el gasto de agua y lo pueden ir a comprar, así como en cualquier, creo que lo venden solamente en Walmart y lo he visto también en tienda una, pero igual les paso más concreto al dato porque igual justo estaba queriendo investigar si hiciera si qué tan comprometido estaba este tipo de biolimpiador. Es que no recuerdo Ajá. cuál es el término correcto, pero sí, o sea, si nosotros podemos hacer como un esfuerzo para gastar menos agua, e incluso en la cocina, que es donde creo que podemos gastar más, porque pues lavamos trastes o lo ocupamos para cocinar, lo que sea, pues puede ser como un impacto mucho mejor a disminuir el gasto del recurso del agua. Claro, 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 y es muy importante y creo que sería un buen comienzo, creo que sería un muy buen comienzo. Si tú nos dejas, no sé, cuando tú puedas, nos mandas la publicación, nosotros lo podemos compartir en nuestras redes también para que estén atentos y yo creo que sí sería un muy buen comienzo para, pues para implementar ya, porque es realmente muy, muy fácil. Aparte, una cosa muy importante, si apoyan lo mexicano, realmente están apoyando al medio ambiente, porque recuerden que las emisiones que hay de un punto a tu casa, a un punto B que eres tú como consumidor, eh, lo, que, lo que se tarde en llegar, que pasa mucho, ¿no? Lo vimos con la ropa, digo, para no desviarnos tanto, si vienes de China, Japón, hasta acá, pues cuántas emisiones, ¿no? Ya hay. Entonces, apoyemos lo local, apoyemos lo mexicano, eso también es importante y ahí va otro tip. Si es mexicano, hay que apoyarlo. Y si es local, si sabes que tu vecino, tu amigo, alguien cercano, alguien que esté dentro de tu comunidad vende algún producto, no sé, de la canasta básica, que él lo produzca, estaremos apoyando mucho también al medio ambiente por las emisiones. Acuérdense, las emisiones, lo que tarde tu producto en llegar para acá, sea en avión, sea en barco, sea en carro, sea en camión, sea como sea, generamos emisiones. Entonces también ahí hay otro tip. Creo que si no me equivoco, llevamos como 3 tips muy, muy buenos, muy básicos, muy sencillos y vamos por ahí. Si te parece, Ari, no sé con qué otro recurso. Estábamos hablando de los alimentos. Estábamos Ujú. hablando de los alimentos, no sé si quieras seguir esa línea o cambiamos a otro recurso. También que nos digan las personas que nos están viendo qué otros tips podemos dar, o sea, de qué otros temas podemos hablar. Pero adelante, Ari, no sé si quieras continuar con la línea de los alimentos también. Pues creo que por ahora les puedo compartir más tips sobre otra información que traía preparada. Este, Adelante. en este caso, bueno, no sé si algunos de los que nos estén viendo ya me han seguido en mis redes. Como les decía, yo no soy un influencer, pero sí me gusta que al menos mis compañeros de trabajo, mis amigos, las personas con las que convivo de cerca, estén como al pendiente de qué información hay, ¿no? Porque a veces de repente nunca falta una amistad que sí es la que tira basura, que sí es la que le encanta tener el agua, no sé, gastando, Tirándose. Uh-huh. tirándose. Entonces, a mí sí me gustaría decirles a todos como de una manera como muy chida, decirles, ¿sabes qué? Está pasando algo muy grave, que es el cambio climático, hay mucha contaminación, y si a lo mejor a ti no te afecta ahorita, te va a afectar en unos 10 años, o en 5 años, o Claro. incluso en unos meses, ¿no? O sea, ya se ha visto que hay como cambios muy dramáticos, los recursos cada vez son menos, y los que están sufriendo más son precisamente las comunidades más marginadas, los pueblos indígenas, los países en desarrollo como nosotros, incluso México, lo mismo que decíamos, cada vez hay menos agua, las ciudades cada vez sufren más y las comunidades marginadas sufren mucho peor. Entonces hay que tener en cuenta que no solamente es el recurso del agua, como decías, sino otros recursos que también pueden ser como estar siendo afectados. Y algo que yo quería como mencionar en esta plática es que mucho del calentamiento global y
este cambio climático que está sucediendo se debe mucho a que hay demasiada basura. Y la mayoría de la basura que se encuentra en el planeta es plástico. Y Claro, entonces, sí es cierto que tenemos como diferentes contaminantes, ¿no? Pero uno de los que más está como lleno de, o presente en todo el mundo es el plástico. Entonces, justamente estos últimos días me estaba enfocando como a investigar qué era el plástico, por qué se inventó, cuál era su uso y lo que está en la información, lo que hay en la web es que el plástico, por ejemplo, se empezó a inventar porque se buscaba algún material que fuera barato, que fuera resistente y que se ocupara en casi todo, ¿no? Entonces, al parecer, fue diseñado para sustituir cierto tipo de materiales y fue como en 1860 que más o menos se descubrió o se tiene datado que fue los primeros tipos de plástico que se encontraron y desde entonces se ha empezado a utilizar. Pero ya hay un grado que es en el que hay más plástico que personas, creo. Entonces, el consumo de plástico ha sido lo que más nos ha estado afectando y hay como una cadena desde que se produce el plástico hasta que se está descomponiendo que nos está afectando a todos. Y no solamente con nosotros como sociedad, nos está afectando a los animales, a, a la producción, a los suelos, a las plantas, al aire, porque ya está ahí y ya hay datos como muy concretos y muy crudos que yo encontré en la literatura, en varios artículos científicos, que sí están bastante impactantes y sí me gustaría compartirles. Por adelante. ejemplo, en la publicación que les comentaba, puse como toda una Biblia que le intenté que fuera graciosa para que ustedes no se aburrieran y tampoco se me deprimieran, porque a veces sucede que cuando nos damos cuenta de la magnitud del problema que tenemos, está como feo, porque es impactante y quieres hacer algo. Y esa es mi idea, que nos demos cuenta y que al mismo tiempo nos den ganas de hacer algo al respecto. Entonces, algo que sí está como un poco en mi mente es que me enteré que desde el 2015 un grupo de científicos descubrió que se producen 300 millones de toneladas de plástico cada año. Eso fue en el 2015. Ok. Y entonces, si hacemos cuentas, casi van como 1.500 toneladas que se producen al menos desde el 2015 hasta acá. Y esto pensando que la producción de plástico se haya mantenido igual, es decir, que cada año se mantuvieran las Ujú. 300 millones de toneladas y pensando en que no hay más demanda. Pero justo estaba también razonando que lo que va del año del 2020 y parte del 2019 tan solo de esto del COVID, cada vez se ha aumentado la demanda de la producción de ciertos plásticos, ¿no? Por ejemplo, el polipropileno. El polipropileno es justo la telita que utilizan en los cubrebocas. Eh, Ok. Nos está salvando la vida, sí es cierto, pero hay que pensar qué hacer con todos esos desechos, ¿no? Entonces yo los invito a que si ahorita ustedes están usando cubrebocas, eh, que se informen sobre de qué están hechos y también cómo poder desecharlos, cuál es el objetivo de desecharlos bien para que el impacto sea menor. Porque ahorita, sí es cierto, hay mucho preocupación sobre el COVID, pero ¿qué va a pasar cuando en algún punto la pandemia llega a estar en un estado como más básico, más Estable. controlable, Ujú. estable? Pero hace poco había visto unas fotos de, por ejemplo, un ave que tenía enredado un cubrebocas entre sus alas y sus Ujú. patas. Y yo sentí súper feo porque digo, bueno, o sea, ¿qué está pasando, no? ¿Qué podemos hacer Claro. bien que nuestro consumo o nuestros estilos de vida o estos tipos de situaciones en las que no tenemos control como en una pandemia no puedan afectar tanto a terceros, ¿no? Y entonces, lo que les decía sobre los plásticos es que están en casi todos los aspectos de nuestras vidas, ¿no? Desde los ingredientes que tienen algunos productos que usamos, como cosas básicas que tenemos que usar, por ejemplo, a veces un sartén, no sé, todo, casi todo tiene algún componente plástico. Claro. Entonces, les quería dar a entender como la magnitud de que sí es cierto, los necesitamos, pero también hay una forma de reducir el consumo, es decir, de reducir la demanda para que ya no se consuma tanto y también, sobre todo, ver qué podemos hacer para, pues si ya se está consumiendo, ver qué hacer para reciclarlo, reducirlo o reutilizarlo. Y bueno, lo impactante de esto es que en uno de los artículos que también les había comentado que encontré, regularmente lo que hacen los científicos es monitorear qué tanto es el impacto de los plásticos en los animales.
Entonces se dieron cuenta que al menos 700 especies marinas se les han encontrado plásticos en cavidades. Es decir, cada vez que les evalúan el debris marino, es decir, que abren peces, aves, mamíferos, los abren y en todos, en sus tractos, en sus cavidades, en sus intestinos, tienen plástico. Entonces está muy cañón la información porque no solamente los animales ya están consumiendo el plástico que nosotros desechamos o el plástico que se produce, sino que también ha generado su muerte. No sé si han visto videos que de repente hay aves, invertebrados o mamíferos que se han estado ahogando precisamente porque hay plástico en su ambiente. Y el plástico no debería estar en cualquier lugar, ¿no? Deberíamos empezar a tener como la filosofía de reutilizarlo o de desecharlo de una forma en que no contamine. Claro. Y, Perdón. ay, perdón, es que sí traigo como mucha información. Entonces, les decía, bueno, los plásticos hay como de todo tipo. Hay, yo creo que tú perfectamente lo sabes, sabes que hay diferentes tipos de plásticos y dependiendo del tipo o dependiendo con el químico, de la base química con la que se haya hecho, depende su resistencia, su color, su uso. Durabilidad. Uh-huh. Claro, entonces, porque hay plásticos que se utilizan, por ejemplo, en los sectores científicos, en las herramientas, que tienen que tener como ciertas características para que sea resistente, para que sea duradero. Pero parte de ese problema es que ahora se utilizan plásticos que no son tan buenos, o sea, que no deberían de utilizarse en cosas básicas que utilizamos nosotros, ¿no? Como es en productos de uso personal, productos de higiene, productos de belleza, cosméticos. Incluso ya ha llegado a un punto en que a veces hay plástico incluso en las latas de atún. Entonces, Sí. la duda es cómo llega ese plástico ahí, ¿no? Y lo que pasa es que los plásticos ya sean al momento en que se producen o incluso cuando se desintegran, generan partículas como más pequeñas, ¿no? Que son como los microplásticos. Claro. Y los microplásticos son caracterizados por la NOAA, que es como un organismo que se encarga de monitorear los recursos hídricos, principalmente los océanos. Y bueno, en este caso ellos lo definen como todos los plásticos que miden menos de 5 milímetros y 5 milímetros es la mitad de un centímetro, o sea, ni siquiera es tan grande, que ni Uh-huh. siquiera es tan pequeño, pero sí hay plásticos incluso menores a ellos. Entonces, algo que yo encontré y que también se me hizo como muy importante de mencionar es que hay microplástico en, como les decía, en productos de higiene y que productos que usamos en casi todo, ¿no? Por ejemplo, lo que yo encontré es que hay, por ejemplo, PET, hay polipropileno, nylon y otro tipo de plásticos como por ejemplo las pastas de dientes, los jabones, el shampoo, las cremas de afeitar también lo tienen. Y la verdad es que hay muchas personas que utilizamos esos productos. Entonces, la idea aquí es hacerles conciencia de que esas microesferas están relacionadas con que captan toxinas. O sea, una vez que nosotros las utilizamos, ya sea para lavarte la cara o para lo que la hayas utilizado en el producto Uh-huh. que compraste, este, una vez que se utiliza esas microesferas, que son regularmente los microplásticos que más abundan, según la literatura científica, son desechados, ¿no? Y estas esferitas que no alcanzan más de 500 nanómetros o que son un poco más mayor a ellas, son las que se han encontrado en peces, se han encontrado en alimentos de origen marino y que terminan incluso hasta en la carne que consumimos. Claro. Entonces, lo que yo les recomiendo es que para empezar, empecemos a leer las etiquetas de qué es lo que contiene nuestro Uh-huh. producto. Entonces, algo que también nosotros podemos hacer es que en lugar de consumir estos artículos que contienen este tipo de plásticos, nos vayamos como a otros productos que sean como más amigables. Y la verdad es que hay muchas empresas mexicanas y locales. O sea, yo he visto empresas en Guadalajara, en Veracruz, en Monterrey, en muchísimas partes del país, en las cuales se están encargando de producir jabones, cremas, desodorantes, ¿qué más? Cremas de afeitar, eh, cos- cosméticos para la cara, o sea, como maquillaje y todo eso, que ya no tiene plástico, para nada.
incluso al momento de que los fabrican, ya no utilizan plástico, ya solamente se enfocan principalmente en producirlos y en empaquetarlos sin que tenga ni siquiera una etiqueta plástica. Entonces, nos podemos ir optando por leer qué es lo que estamos consumiendo y por empezar a consumir este tipo de productos. Y yo creo que sería como una propuesta bastante cool, porque este tipo de negocios ya hay en todos lados. Aquí en la ciudad he encontrado bastantes y me he dado la tarea de incluso probarlas para que les pueda recomendar qué tipo de marcas. ¿Mm? Y sobre todo, en el post que pueden encontrar en mi perfil, pueden encontrar una lista de empresas que se encargan de utilizar estos plásticos. ¿Y cuál es el impacto de dejar de usarlos? Para empezar, porque hay algunos plásticos que también hacen daño a la cara, hacen daño al cuero cabelludo, hacen daño al cabello y pueden ser como potenciadores de atraer infecciones que son a nosotros mismos como primeros como las personas que utilizamos este tipo de productos, así como también al momento de que cuando se desechan, los otros organismos pues pueden absorberlos y generan otro tipo de efectos que son como más biotóxicos para Ujú. otros casos. Por ejemplo, estaba leyendo que se ha encontrado que estas microesferas que regularmente están como en la pasta de dientes o a veces en el gel antibacterial, porque la idea es que los ingresan porque según son como limpiadores, pero ni siquiera tiene un efecto como tal. O sea, pueden utilizar otro tipo de ingredientes para generar la misma limpieza, pero que pueden ser como, por ejemplo, la piedra pómez en el caso de algunos productos, cáscaras de avena, entre otras, ¿no? Pero bueno, lo que yo les quería comentar con esto es que hay un artículo científico que evalúa desde el momento en el que estas microesferas o microplásticos son liberados, son atrayentes de metales pesados, son atrayentes de DDT, que es una molécula que es básicamente muy tóxica, Sí, es uno de los principios activos que se utilizan para matar insectos. así es. Entonces, justamente lo curioso es que se habían dado cuenta que estas partículas atraen este tipo de toxinas y son las que de repente se encuentran en peces. Se dieron cuenta que en el atún había partículas en branquias y en su tejido, de tal manera que llegó a un punto en el que las mismas comercializadoras de atún estaban teniendo microplásticos en las muestras de comida o en las muestras de atún que se iban a producir, ¿no? Que se iban a vender. Entonces, el artículo se los puedo pasar para que se den una idea de Sí, cuánto llega a aparecer el plástico en situaciones que antes no estaban y en que ahora ya los podemos estar como consumiendo, ¿no? Entonces, sí les recomiendo que empecemos por optar a leer las etiquetas de los productos que consumimos, evitar el uso de plásticos y pues yo incluso le tenía en mi perfil una listita chiquita, bueno, no está tan pequeña, pero son así como una lista del tipo de producto y la marca. Cuáles son las marcas que están usando estos plásticos que para empezar ni siquiera son necesarios y pues tampoco es como que aporten una eficacia diferente a usar productos o ingredientes naturales. Como les decía, mucho de lo que se ocupa es para la limpieza de la cara. Y sí es cierto, ¿no? La mayoría de la población mexicana suele tener como problemas de acné o problemas dérmicos. Entonces, muchas veces utilizan este tipo de productos para como limpiadores faciales o ese tipo de cosas. Y sí es cierto, sí te ayudan un poco, pero si podemos utilizar productos que sean mexicanos y que sean hechos con ingredientes naturales y que no involucren el uso de plástico, pues mucho mejor. claro. Por ahí les tengo varias páginas que les puedo recomendar de productos, marcas mexicanas, que no son tan caras, porque últimamente también lo que me he dado cuenta es que entre más orgánico o vegetariano o vegano sea, a veces aumenta más su Es más costo. caro, claro. Ajá. Y la verdad es que no tiene que ser así. Hay empresas que también se están como oponiendo a esto, al impuesto verde que le llaman, porque pues la idea no es eso. O sea, si se supone que todos queremos apoyar el medio ambiente y reducir nuestro impacto, pues qué mejor sería que fueran costos y no fueran tan exorbitantes. Es cierto, la producción de ciertos productos conlleva más dinero y más inversiones,
pero si nosotros lo pensamos a la larga, o sea, son productos que tienen la misma o mayor eficacia que los productos que llevan plástico. Entonces sí es importante que nos demos una vuelta por ver qué tipo de productos consumimos, Claro. revisar las etiquetas, porque a veces las etiquetas vienen, no sé, con las siglas de los plásticos como PET, P, PE o PMMA, que son como de los plásticos como más comunes que se integran en este tipo de productos, y que yo les puedo recomendar que los chequen y que se van a dar cuenta que sí es pues bastante importante que empecemos a cambiar ese tipo de productos por productos más amigables con el ambiente. Ari, tú realmente en este ratito acabas de mencionar muchísimas cosas importantes. En primera, tú mencionabas lo del uso de los plásticos, ¿no? Iniciaste diciendo que pues paulatinamente iba aumentando, ¿no? En el 2015 diste una cifra en la cual se cuantificaba más o menos cuánto es el plástico que se producía. Y sí, uno pensaría, bueno, Ajá, yo pensaría que gradualmente, año con año, se iría aumentando porque aumenta la población en todo claro. el mundo. Entonces, esto aumenta. Pero ahora con la pandemia, dio un boom muy grande porque realmente en algunos productos que ocupamos para protección ante esta pandemia que estamos viviendo, está el uso de los plásticos. Ujú, Entonces, yo creo que si lo vemos en una gráfica, se va a ver, sube, 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 y de repente se va al cielo porque, o sea, en algunos productos, como tú ya lo mencionabas en el cubrebocas, existe este producto, como es el plástico. Que es realmente impresionante lo que nos cuentas y ahora lo que nos dices que el plástico ahora se está viendo en nuestros alimentos, en este caso se está viendo afectado en la fauna, en la flora, en los océanos, en el aire, en todos lados está. Yo ahí sí pondría una frase tal vez un poco chusca en el que han escuchado la frase todo se regresa, ¿no? ujú. Y aquí yo Sí, lo pondré aquí, en el que todo el plástico que nosotros ocupamos y que le damos el uso y lo desechamos, se regresa a nosotros. Y es sencillo saber, Ari, y tú lo mencionabas, los peces, ¿no? Que consumimos tienen plástico, ¿no? Las aves que están en el mar. Pero bueno, vayámonos y enfoquémonos al atún, por ejemplo, que es un alimento igual básico que está al alcance pues de la gran mayoría y no es, a mí no me sorprendería que nosotros como consumidores de estos peces también tengamos plástico dentro, simplemente no lo sabemos, pero si se está encontrando que en la fauna, en este caso los peces, en alimentos que nosotros consumimos hay plásticos, ¿por qué no pensar que nosotros también, y a nosotros también nos está afectando, ¿no? Si somos este ser antropocéntrico que todo gira alrededor de nosotros y que tal vez este tema no nos afecta directamente a nosotros, sino está afectando bueno, como ya lo dijimos, flora, fauna, pues también nos está afectando, nos están llegando y estamos viendo las consecuencias de usar tanto plástico, de no ser responsables de lo que estamos haciendo, de nuestras acciones. Y sí, yo aquí sí lo pondré, Ari. Aquí todo se regresa y el plástico también se regresa a nosotros. Llega de una manera muy diferente, pero llega a nosotros, ¿no? En este ciclo de lo tiro, bueno, lo ocupo, lo tiro, se va a los océanos, lo consumen los peces, lo consume fauna que nosotros comemos, se regresa a nosotros. Entonces sí es muy importante empezar a tomar este tipo de acciones que tú nos mencionas, consumir local, leer las etiquetas, que muchas veces ya nos vamos por marketing tal vez, ¿no? Porque, este se ve padre, o yo escuché que mi vecino lo ocupa, entonces venga para acá, ¿no? Entonces, yo creo que hay que cambiar ciertas cosas, acabas de dar en el blanco, y para todas las personas que nos están escuchando, sí desean pues seguir a Ari porque realmente ella está haciendo una campaña muy padre de concientización del plástico, muy fácil de entender y muy importante, y también nos está dando estos tips muy importantes y muy puntuales de cosas tan sencillas que podemos hacer para nosotros no vernos afectados por este problema y también detener, obviamente detener este efecto que pues realmente nos está afectando a todos. No sé, Ari,
Si quieras pasar con las preguntas, hay un par de preguntas, de comentarios también. Y Ah, qué mira, bueno. por ejemplo, Viri Díaz nos dice, hola, muy buen tip. Esto, aclaro, fue cuando estábamos hablando del agua, ¿ok? Ajá. Hola, muy buen tip. En casa procuramos bañarnos con una sola cubeta de agua, en vez de usar la regadera. Esa es nuestra manera de crear un pequeño cambio. Muy, muy buen tip. Muy 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 buen bien. tip. Ajá, Ah, yo creo, de hecho, hace poco había leído que hay como compañeros o hay personas que sí lo que hacen es como reducir su gasto, ¿no? Por ejemplo, si se bañan, si son de los que les gusta más bañarse con unas cubetas, está mucho mejor, ¿no? Excelente por ello, yo creo que es una buena propuesta. Hay gente que no se adapta, o sea, es que yo creo que la cuestión de aquí es usar el recurso, sí lo podemos seguir usando, pero es disminuir el gasto. Y hay muchas formas de disminuirlo. Entonces, hay personas que les cuesta mucho bañarse con una cubeta, como hay personas que no pueden dejar de usar la regadera, ¿no? Entonces, en este caso yo recomiendo que si algunas personas no pueden bañarse con cubetas porque no les gusta, les es muy difícil o por su trabajo tienen que hacerlo de manera muy rápida, hay ahora dispositivos que favorecen como la presión en el agua uh-huh. y hacen que se use muchísimo menos. Y hay productos tanto importados como productos mexicanos. Hace poco estaba leyendo el producto de un señor, que es un adulto mayor, que diseñó como un tipo de regadera que ahora lo que favorece es como aprovechar la presión del recurso y entonces utiliza menos agua. Entonces, nosotros podemos enfocarnos como en ir comprando ese cierto tipo de productos que favorecen que se use menos el recurso y que también apoyes una empresa mexicana, ¿no? Como en el Claro, caso si ustedes pueden ayudarle como a comprarle este dispositivo, pues está muy bien, porque ya está probado, o sea, ya una vez que sale a la venta es porque ya hubo un proceso de investigación, ya se probó el cambio, las diferencias que hay con el gasto del agua, entonces yo les recomiendo que si ustedes pueden comprar este tipo de productos que se les adaptan solamente a las regaderas, o sea, ni claro. siquiera cambiar todo tu sistema, solamente son productos así sencillos, los pueden usar y la verdad es que sí hay un cambio al momento de la factura de sus recibos de agua y así como también la diferencia en el momento en que a lo mejor como ustedes se bañen. Entonces, yo creo que Viri tiene una propuesta muy chida y si no pueden costear el gasto de un producto así para que se adapte a sus regaderas, lo que les recomiendo es que se reduzcan su tiempo de bañarse, ¿no? O que se bañen en cada cierto tiempo dependiendo del clima o, no sé, reducir el tiempo en que te bañes, porque hay personas que nos bañemos media hora, que se bañan durante 15 minutos. Y, por ejemplo, hace muy poco conocí a una persona que se bañaba en 5 minutos. Entonces, igual sí es muy, muy rápido, pero pues sirve, ¿no? O sea, principalmente lo que hace el baño es quitarte como células muertas y que estés fresco, ¿no? Uh-huh. Pero si puedes reducir el uso de agua y puedes bañarte con cada vez menos tiempo, con cada vez menos agua, es mucho mejor. Entonces creo que es una buena propuesta. Sí, y de hecho ahorita se me ocurre que podríamos hacer realmente de nuestra pura casa, podríamos hacer un programa completo, un podcast completo de todo lo que Sí, podríamos ahorrar en solo un sector de la casa, ¿no? En este caso, lo que menciona Viri, perdón, es muy importante, ¿no? Y como tú también lo mencionas, si no te puedes bañar porque es agilidad, no te gusta, no te acostumbras a bañarte con una sola cubeta y estás acostumbrado a la regadera, pues bueno, hay muchos tips. El primero, desde que abres la llave, no sale desde el primero el agua caliente. Entonces pon una cubeta, que esa agua que se vaya llenando. Bueno, hasta que salga el agua caliente, ya después la retiras y te bañas. Igual, el bañarte rápido genera muy buen ahorro de agua. Comprando estos productos que realmente no lo veamos como un gasto, sino es como una inversión en el cual poco a poco se va a ver beneficiada nuestra cartera, nuestro bolsillo, en el que vamos a gastar muchísimo menos agua, ¿no? Esa agua que tenemos que colectamos antes de que salga el agua caliente, pues bueno, la podemos ocupar para el baño, para lavar, etcétera. Ya hemos dado como bastante tips. También nos vamos a la taza de baño y bueno, en la taza de baño ya hay tazas que ahorran agua, ¿no? Que ahorran agua. Antes se me olvidaba, hay también ya regaderas que, como tú lo mencionas, también dispositivos y la regadera
que son ahorradoras de agua. Si nos vamos al baño, pues bueno, ya hay tazas que son ahorradoras de agua, ya hay hasta 2 botones, ¿no? Cuando haces del 1, cuando haces del 2, entonces ahí también regulan la cantidad de agua. Lavamanos también hay muchos que ahorran agua. En serio, podemos ahorrar en muchísimos lugares de nuestra propia casa y realmente es un cambio muy importante, ¿no? Si esto lo transmitimos a nosotros, luego lo acogemos nosotros como un hábito y lo llevamos a nuestras familias, realmente ya se empieza a hacer, como se dijo al inicio de esto, una bola de nieve, ¿no? Y se va a hacer cada vez más grande. Y no hay que pensar el que, pues no, si yo no hago nada, pues no pasa nada. Y si yo hago algo, tampoco pasa nada. Entonces no hay que ir cambiando, no hay que ir cambiando esta manera de pensar. Y sí, yo creo que sí podría ser algo muy interesante desde agarrar cada sector de nuestra casa y ver cómo Sí. podemos. Adelante, Ari. De hecho, algo que justamente también quería comentarles era, ese es un tip que me enseñó a mi mamá. Mi mamá le encanta ahorrar todo, ¿no? Le encanta mucho saber que aporta algo. Y algo que ella hace que se me hace como muy clave y que también yo lo aprendí de ella y que igual se les puedo compartir, es que al momento de que ella lava, luego regularmente las mamás, o creo que casi todas en general, dividimos la ropa para lavarla, ¿no? Que la ropa blanca, la ropa delicada, la ropa oscura. Entonces, lo que hace mi mamá es que cada vez que va a lavar, desocupa todas las cubetas de la casa y en lugar de dejar que todo el agua que está sacando la lavadora cuando enjuaga o cuando está lavando, la ahorra o la mantiene en baldes. Y lo que hace es que ella lo ocupa para, una, terminado de limpiar la casa, como barrerla, trapear principalmente, o a veces, no sé, lavar el pasillo. eh, y lo que hace principalmente con esa agua es que la ocupa para el baño. Entonces, como regularmente las lavadoras son como de, creo que hasta 20 kilos o más o menos son las Ajá, que ocupan. Entonces, a veces llegan a sacar hasta como 100 litros que se utilizan, dependiendo de la carga de lavado que tengan, así ¿no? es. Yo les recomiendo que cuando vayan a lavar, regularmente siempre tienen como su manguerita para ir descartando toda el agua que ocupa la lavadora. Entonces, si ustedes tienen la oportunidad de llenar como tambos o cubetas con esa agua que está descartando la lavadora, la pueden utilizar para bajarla al baño. Y esa es Claro. una técnica muy, muy, muy chida porque, por ejemplo, recuerdo que mi mamá lava, no sé, la carga de ropa de la ropa de mi papá y de mi hermano. Ellos viven, son tres en donde ellos viven. Entonces la carga de repente la juntan, ¿no? De repente, no sé, lava ropa oscura y la carga de a lo mejor 3 personas en una semana saca, no sé, por así decirlo, 200 litros de agua. Y Ujú. esos 200 litros de agua le dura como una semana en el baño, ¿no? O sea, lo pueden utilizar para estar descargando el agua de baño y ya ni siquiera usan el agua que viene entubada, ¿no? O lo que pueden hacer es igual a veces lavar los pasillos o lavar aquellos elementos que no impliquen que el gasto o que no vayan directamente a relacionarse con el consumo humano, es decir, que la tengan que ingerir o que tenga que ver con el lavado de, no sé, de alimentos. Ahí sí no la usen, ¿no? Obviamente. Pero sí, o sea, reciclar el agua que ya está gastada también es un elemento clave que nosotros podemos utilizar para evitar, pues, seguir gastando más agua. Claro. Y eso es algo que también quería compartirles y que está como al momento de que siempre que laven ropa o que quieran reutilizar agua. Es un tip muy importante, muy, muy básico. O sea, creo que hemos dado tips muy básicos que todos podríamos hacer que tal vez no estaba en nuestra mente el poder hacerlo y realmente es grande el cambio. Aquí tenemos otra pregunta, Ari, de Max Ruiz. Dice, Ari, ¿piensas que las autoridades de la Ciudad de México federales le han dado la importancia que merece este tema? Y si no es así, ¿qué recomendarías? Am, Creo que le han dado como una importancia muy somera. Creo que depende mucho de muchos aspectos, ¿no? De la sociedad, como de las personas que están a cargo de las autoridades federales. Pero francamente yo no he visto ninguna acción por parte del presidente. Y no lo quisiera volver muy político porque luego a veces hay como defensores y así, y no quisiera como que haya Sí, sí, sí. enemistad. Pero al menos yo como bióloga y como ciudadana mexicana, yo no he visto ningún cambio y nada que se haga un esfuerzo con respecto a los recursos del país y mucho menos con medidas que favorezcan
no sé, la transición a energías más renovables o energías más renovables, un enfoque con el manejo de residuos, al menos por ejemplo en la Ciudad de México, creo que hay diferentes enfoques para el manejo de residuos que ni siquiera está homogeneizado en la ciudad. En algún tiempo viví en Iztapalapa y en Iztapalapa tienden a ir por la basura ciertos días y recogen la basura ya separada. Y en algunas otras delegaciones ni siquiera hacen eso, solo te reciben la basura así como va. Y la idea creo que es que no lo están haciendo bien, o sea, no hay un sistema, no hay una organización, no está homogenizado y por lo tanto sí creo que podremos tomar varias acciones nosotros como sociedad. ¿Por qué? Porque si tu delegación no está dividiendo la basura o no hay alguien que está al tanto de los recursos hídricos, que de repente se escapa el agua en una casa, lo que podemos hacer es comunicarnos con la delegación y usar las redes. Últimamente he visto que las redes, y creo que todos hemos visto, las redes hacen una presión muy, muy fuerte, es muy Sí. mediático. Entonces, si tú ves que en una casa se está escapando el agua, si tú ves que tu vecino lava todos los días su garage con la manguera, pues le puedes decir, ¿sabes qué? La verdad, estás gastando muchísima agua. Igual y si de repente nos gastamos una que otra bofetada, pero bueno, pero sí sería como ideal que ir diciendo a las personas que no, que hay que hacer un cambio y decirles que gasten menos, que pueden ir a quejarse a lo mejor o ir a solicitar ayuda con las delegaciones. Yo he visto que, por ejemplo, en algunos casos hay la teoría de que lo que ustedes decían, que ya ahora las construcciones, los departamentos que se construyen, creo que a través de INVI, que son como parte del gobierno, Ujú. tengan como ya sistemas de captación de agua. Entonces, nosotros podemos proponer este tipo de cosas. Incluso a mí me ha tocado que, menos en la delegación Iztacalco, hay momentos en los que las mismas delegaciones o el gobierno te llama crea como cierto tipo de como de programas en los que tú puedes proponer proyectos, tú puedes proponer ciertos cambios y el gobierno puede ver si es viable o no, si hay dinero o no. Pero ahí Ok. ya quizás no tengamos tanto poder en el gobierno, pero sí como ciudadanos. Y entre más haya personas que propongan algo, que de verdad se pongan las pilas, el gobierno les puede hacer caso. En mi colonia, lo que nosotros propusimos era que hubiera como un sistema de un mercadito, que le llaman como mercadito colectivo, y lo que hacen es que pobladores y vecinos, bueno, vecinos compren directamente a pobladores de comunidades muy cerca, casi siempre son del Estado de México. Ajá. Entonces, si nosotros pudimos hacer un cambio como traer o apoyar el mercado mexicano, también ellos nos pueden hacer caso con medidas que también sean como al cambio. Como creo que hay proyectos también para las azoteas verdes, hay proyectos para captación de Ujú. agua, hay proyectos también incluso para que las personas que no tienen trabajo puedan enfocarse como en otros aspectos de labor social y así poder pues difundir la información y mejorar los recursos. Pero pues aparte de que no hay apoyo quizá del gobierno, nosotros quizá podemos hacer un tipo de presión y sobre todo que no quede solamente en manos del gobierno, porque muchas veces el gobierno no hace nada, ¿no? A veces no nos hace caso o a veces nos intenta silenciar. Pero si nosotros que somos como ahorita justo la generación que está como abriendo los ojos, que está presionando, que está exigiendo, creo que debemos de aprovechar esa fuerza que traemos todos como generación millennial y pues sí, enfocarnos a eso, a que si se haga un bien para todos, para la sociedad, para nuestras ciudades y más que nada para las comunidades más marginadas, ¿no? Porque, por ejemplo, hay ciertos casos en los que hay poblaciones tan solo aquí cerca de la Ciudad de México, en el Estado de México, que ni siquiera les llega agua. Y lo que podemos hacer es hacer manifestaciones, hacer declaraciones en las que tú mandas cartas directamente al gobierno para que ellos hagan algo, un cierto tipo de cambio. Entonces, pues no sé si esto responde más o menos tu idea, pero no creo que haya acciones de parte del gobierno, pero nosotros sí podemos hacer algo y es lo que te comentaba y pues no sé, si tienen más ideas, si alguien ha experimentado o tiene testimonio de cómo impactar más contra al momento de exigir a planes al gobierno o a nuestros sistemas políticos dependiendo de la ciudad, pues yo creo que mucho mejor que nos compartan. Claro. Y yo también nada más ahí pondría comentar, pues también que no esperemos a que ellos hagan algo, ¿no? Nosotros tenemos que tener la iniciativa
de juntarnos con nuestros vecinos, de juntarnos con nuestros amigos y poder hacer cambios. Ya lo mencionábamos y esto me recuerda mucho a la parte del capítulo de alimentación sustentable, en el cual hay muchos recursos que están perdiendo. Ahora lo que platicamos ahí es de la alimentación, ¿no? De los alimentos que se echaban a perder. Muchas veces compramos y lo dejamos en el refrigerador por trabajo, se nos olvida algo así, se quedan ahí en nuestros refrigeradores, ¿no? Tal vez. Entonces, si ya no lo vamos a ocupar o tal vez no se me antoja y se me antoja otra cosa, poner con nuestros amigos, vecinos, en tu caso, o sea, pongo el caso que tú nos comentabas de que trajeron ustedes el mercado verde, creo que algo así se llama, algo así lo he visto, no sé si, no esperar, ¿no? Si nosotros nos podemos juntar con nuestra comunidad, sé que ahorita es muy difícil, ¿no? Por la pandemia, pero tal vez con un amigo, oye, ¿sabes qué? Se me quedó una lechuga, te lo cambio por una cebolla, porque necesito una cebolla, ¿no? Entonces, hacer ese tipo de cambios que pueden no ser tan grandes, no verse como un gran cambio, pero realmente el consumo va a ser menos, y sí, crear esta comunidad de personas que quieran cambiar, que hacer el cambio y no esperar, a mi perspectiva, esperar como a que lo hagan las autoridades, ¿no? Si nosotros podemos hacer lo que podamos tener en nuestras manos, hacerlo y crear esa iniciativa. Si no está en nuestras manos, sí juntarnos para hacer lo que tú dices, Ari, que es juntarnos y poder alzar la voz. Si Sí, estás de... Ah, ay, perdón, no. sí, algo que quería mencionar justo con lo que tú comentabas es que hay comunidades y hay aplicaciones que ahora ya te permiten. Como tú decías, hay veces que nosotros tenemos como, no sé, recursos, productos que a lo mejor a otra persona le pueden servir. Y hay una aplicación que se llama Olio y espero que se escuche bien y si no, pues aquí les dejo el nombre. Ah, se llama Óleo, Olio. ok. Y lo que hace esta aplicación es que primero te ubica geográficamente y tú puedes meter productos ya sea como ropa, algún otro tipo de producto que tú ya no utilices o que tengas de sobra, incluso comida, restos de comida, fruta, verdura, semillas, todo lo puedes compartir. No sé, básicamente lo regalamos, se regala entre comunidades y todo es casi siempre en colonias o zonas cercanas. Entonces yo les recomiendo que utilicen esta app. A mí me ha servido porque a veces de repente, no sé, por ejemplo con mis roomies compramos de repente pizzas y se acumulan, no sé, los sobres de capsu, no sé, de salsas. Y quizá a mí ya no me sirven, pero a otra persona sí. Y lo que hicimos fue publicar en Olio que tenemos muchísimos sobres y una persona dijo, ¿sabes qué? Yo los necesito, yo paso a tu casa. Y todo se compartió, se regaló, no hubo que él no pagó nada y nosotros tampoco recibimos nada, porque la idea es como compartir. Entonces, si tú tienes algún producto que ya no utilices, que tengas de más, se lo puedes dar a alguien que a lo mejor sí lo vaya a utilizar y así también reducimos ese consumismo a lo que generalmente estamos acostumbrados. Claro. Ya no va a depender mucho igual del gobierno, sino también de nosotros, que nuestro consumo sea mucho menor y mejor que aprovechar a un producto que a lo mejor ya tiene otra persona y tú ya no gastas dinero y también ayudas. Se siente muy chido ayudar a las personas porque de repente la vida da muchas vueltas y a veces puedes estar en el éxito y a veces puedes necesitar de los demás. Entonces, qué mejor que siempre estar compartiendo, porque compartir te genera amistades y también te genera como una sensación muy chida de que estás ayudando al planeta y estás ayudando a alguien más. Entonces, Claro. igual. Y si estás de acuerdo, Ari, vamos con la última pregunta y comentario, si te parece bien, y es de Brian Trigueros. Nos dice, ¿cómo se llama el artículo que mencionaste de los microplásticos? He leído un poco sobre el tema y hay especies de moluscos que logran sintetizar microplásticos al momento de filtrar el agua para su alimentación. De hecho, sigue en estudio y posiblemente pueden ser utilizados para remediación de aguas contaminadas. Muy buen dato de Brian Trigueros, muchísimas gracias. Y no sé si tengas el nombre del artículo, Ari. Sí, de hecho, lo que tengo y también tengo muchos, como estuve investigando muchísimo al respecto, entonces tengo incluso por ahí el artículo ya descargado para que también no tengan que pagar por ello. Y el artículo es de NART, también lo publiqué en mi página de Facebook, ahí dejé la cita porque toda esta información que les compartí también lo compartí en mi perfil. Y si no me tienen agregada, en los comentarios se les voy a dejar. El artículo es Perfecto. NARP, es del 2015 y hay varios.
Entonces les puedo dejar los links y el artículo donde saqué casi la mayoría de la información. Y está muy padre porque resulta que este artículo tiene como información sobre dónde están los microplásticos, que básicamente es en los cosméticos y en productos de higiene. Y dame un segundo porque les puedo pasar el dato completo, pero No, está muy, muy, ajá, muy padre porque está completo la información. Sí, sí viene un poco en inglés, pero más bien el artículo viene en inglés, pero está como bastante digerible, no viene ok, como muy... Entonces les puede ayudar bastante si tienen como algún problema con el idioma. Y lo que puedo recomendar también es que si tienen acceso a Internet, pues lo pueden traducir a través de Google Translate, te deja subir documentos PDF y los pueden traducir y pues esa sería como una opción para en caso de que no tuvieran acceso ok. o de traducirlo. Ok, entonces para los que nos han seguido hasta aquí, pues va a dejar su perfil Ari, y los que no, los que nos estén escuchando también vamos a estar dejándolo en las redes sociales porque vamos a, si es posible, mañana subimos el artículo o más bien que vayan al perfil de Ari, vamos a estar dejándolo en los comentarios. Vamos a tratar de modificar la descripción de este video, del que aparezca en YouTube y del que subimos también en Spotify. Entonces, donde quieran que nos estén escuchando, va a estar en la descripción. Vamos a tratar de poner ahí el perfil de Ari para que pues todos tengan acceso a esta información. Sí, ¿Vale? Ya, vale, pues. Entonces, pues sin querer queriendo, ya se nos fue 1 hora y 25 minutos casi. Muchísimas gracias, Ari. No sé si quieras decir algo antes de despedirnos, Ari. Sí, creo que es que es demasiada información que quisiera compartir. De todos modos, yo voy a tener como la idea de seguirlas compartiendo y de hacerla como pública para que no haya como tanto problema con eso. Y bueno, ya encontré el artículo, yo creo que en un momento les paso el comentario con la cita, con la referencia. Y algo que sí me gustaría mencionar es que, por ejemplo, nosotros regularmente en casa siempre tenemos casi todo tipo de plásticos. Entonces, en internet pueden encontrar una lista de que hay siete tipos de plásticos que regularmente están en lo que consumimos y ahí hay una página, una guía muy completa sobre qué se puede reciclar y qué no. Entonces, más adelante les voy a mostrar como más ideas sobre cómo reciclar y sobre todo con cosas que son como más difíciles de reciclar, en el caso de, por ejemplo, las personas fumadoras. Yo tengo un roomie que fuma mucho y de repente teníamos como un problema como de repente con las colillas de cigarro y sí hay proyectos que incluso utilizan las colillas de cigarro para incluso como composta, Ajá. pero igual es un poco más difícil. Entonces, si en su casa hay personas que consuman cigarro, tienen microplásticos y que no los quieren desechar directamente, lo que pueden hacer es utilizar las botellas de plástico de PET, como las de Coca, y Ajá. llenan ahí, las podemos llenar directamente y únicamente para colillas de cigarro. Pueden utilizar otras para hacerlos como ecoladrillos. Hay una compañía que se encarga como de utilizar ecoladrillos para al momento de construir casas y nosotros podemos aportar a generando ecoladrillos, que es básicamente una botella de PET, exclusivamente PET, que es PET. Este tipo de material es resistente y lo utilizan, como les decía, como ecoladrillos. Y lo que le pueden poner de relleno pueden ser, por ejemplo, plásticos que no se pueden reciclar. Pueden poner, por ejemplo, sus cubrebocas. Una vez que ya los terminen de usar, córtenlos y los pueden ir metiendo en esas botellas de plástico. Y lo que pueden hacer es generar que ese cubrebocas ya no termine en la basura como tal y pues porque en realidad ya no se puede reciclar, se tiene que quemar porque pues por la pandemia, la situación en la que estamos pasando. Así es. Pero si pueden hacer ese tipo de cosas como si utilizan cubrebocas porque salen a trabajar o lo que sea y ya no lo tienen que volver a usar porque ya caducó su uso, pueden meter todo ese tipo de microplásticos o plásticos que ya no utilizan en estas mismas botellas y pueden generar bioladrillos o ecoladrillos, que son sí, ecoladrillos, que son Sí. utilizados en proyectos comunitarios para generar casas. Más después, más tarde les comparto información al respecto para que ustedes puedan ver dónde los pueden llevar, cómo los pueden generar y pues nada, sigamos como viendo
qué otras opciones hay para que nosotros sigamos disminuyendo el impacto, y más tips les voy a compartir para que igual las acciones que tengan, las actividades que hacen en casa sean como mucho más amigables con el medio ambiente, con el medio. Ok, Ari. Pues nada más recomendarle a las personas que nos estén viendo o que nos vean más adelante, pues que generemos esa conciencia. La información realmente está en internet. Los invitamos a que se metan, a que se echen un clavado. A ver, hay muchísima información, de verdad hay mucha información muy digerible de todo tipo para casi puedo asegurar que para todos los sectores, lo que decíamos, ¿no? Para el baño, para la cocina, los alimentos, etcétera, ¿no? Para la vida diaria. Y si no, si tienen un poquito como de duda, pues bueno, vamos a estar dejando las redes sociales de Ari, que ella sí está muy metida en este tema, que le gusta, la apasiona, que de hecho buscamos a personas que les guste y les apasione lo que hace, porque hasta te transmiten más entusiasmo, te transmiten esa buena vibra de que realmente se pueden hacer muchas cosas. Vale, buen tip para los que fumamos mucho, dice Daniela Garza. Y pues bueno, yo creo que así como este tip, hay muchísimos otros tips más. Entonces recuerden, vamos a estar dejando las redes sociales de Ari para que la puedan seguir. Ahí va a estar subiendo más contenido para que la sigan y pues podamos seguir con este proceso de cambio chido, diría yo. Pero bueno, pues bueno, Ari, no queda nada más que agradecerte. Muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir tu conocimiento, que como ya lo había dicho, te apasiona, se ve muchísimo que te apasiona este tema. Muchas gracias por compartirlo. Y nuevamente, muchísimas gracias por esa labor tan titánica de estar aquí compartiéndonos, porque sabemos que al principio fue difícil, de verdad, muchas gracias. Muchas gracias a todos los que nos estuvieron viendo. Y recuerda, Ari, las puertas están abiertas para cuando quieras regresar y compartirnos. También vamos a estar subiendo lo que ella nos comparta, pues también lo vamos a estar subiendo en nuestra página. Y bueno, amigos, sin más, sin alargar más este capítulo, muchísimas gracias y pues nos vemos en la siguiente. Muchísimas gracias. Adiós. Ay, gracias.